Vamos a entrar directamente en materia porque les traigo bastante información para esta clase. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar el tema de definir tu cuerpo sin castigarte, el método inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Vengo con bastante información, acojan papel y lápiz para que vayan anotando las preguntas que les vayan surgiendo, porque sí les traje bastante información. Entonces, fíjense, vamos a comenzar por el principio. Pasa que de repente, no sé, por ejemplo, lo veo en el gimnasio, lo veo con mis clientas, que de repente tienen este hábito de pesarse todos los días, de pesarse antes de entrenar, pesarse después de entrenar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tú solamente estás midiendo tu progreso por el peso, ¿sí? Entonces, cuando tú te pesas en la báscula, tú estás pesando varias cosas. Estás pesando el agua, estás pesando el hueso, estás pesando la grasa y estás pesando la masa muscular. Entonces, si tú, por ejemplo, estás comenzando a entrenar, estás comenzando a cuidar la alimentación, sabes como que estás comenzando todo este proceso, es probable o prácticamente seguro que estés aumentando masa muscular y que estés perdiendo grasa. Entonces, si tú te montas en la báscula, tú no solamente estás pesando grasa, sino que tú estás pesando todos estos compartimentos. Esto en nutrición deportiva se llama la composición corporal. O sea, yo me monto en la báscula y peso 61 kilos, por ejemplo. De esos 61 kilos, ¿cuánto es grasa? ¿Cuánto es agua? ¿Cuánto es masa muscular? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, dicen quiero definirme o lo que vamos a trabajar en esta clase, ¿qué es lo que realmente a lo que ustedes se refieren? Quiero perder grasa, ¿saben? Como esa capita de grasa y quedarme, lo voy a decir muy sencillito, quedarme durita, ¿saben? Quedarme con la masa muscular para que entonces, ¿saben? Como que tú de repente, les voy a poner esta imagen, de repente están en la playa, están delgaditas, pero no tienen flacidez. Levante la mano quien quiere eso. Me lo van a poner en el chat. Entonces, claro, para que eso ocurra, para que eso pase, tú tienes que perder grasa, que es lo que nosotros estamos hablando, cómo definir, pero no queremos perder la masa muscular, porque cuando perdemos la masa muscular es cuando tú te ves bien con la ropa, porque estás como sostenido, sostenido, pero cuando, yo qué sé, imagínense la ropa de deporte, saben como que se perdió la masa muscular. Entonces, yo lo explico también desde el punto de vista, sabes, como estético, pero también me puedo ir por la parte de salud. Y es que es importante proteger la masa muscular porque ese es nuestro sostén, sabes, como que esa es la postura. Por ejemplo, si tienes problemas de espalda, si tienes problemas de rodilla, si tienes problemas, saben, eso tiene que ver mucho es con la masa muscular, de que no estás entrenando las piernas, no estás entrenando glúteo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Vamos por aquí. Cuando te pesas, pues estás pesando todo. Entonces, ¿cuál es el plan? No es necesario que te peses todos los días. Al final de la clase les voy a enseñar, ¿saben cómo van a medir su progreso? ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, muchas personas dicen, ajá, pero es que Siren, ya yo tengo 31, tengo 32. Entonces, por eso les traigo este tema. La edad realmente es un factor que perjudique tu proceso de definición. Entonces, fíjense, el metabolismo se ralentiza solamente un 5% a partir de los 30 años aproximadamente. O sea, solamente un 5%. Entonces aquí les traigo más o menos los porcentajes que ustedes pueden ir calculando dependiendo de la edad que tengan. Si tienen entre 35 y 45, se baja un 5. Si tienen entre 46 y 55, un 10. Entonces, son porcentajes realmente pequeños. ¿Qué es lo que sí puede estar pasando? Que tu rutina con los años se ha vuelto más sedentaria.
que ya no estás caminando tanto como cuando teníamos 20 o 25, que íbamos caminando a todas partes, estábamos de repente estábamos más dinámicos, no teníamos coche en esa época, saben, como que era diferente. Entonces, ¿qué significa? Que tú estabas más activo, que estabas quemando más calorías en reposo, inclusive, sabes, en tus actividades diarias. Entonces, no, probablemente saben, como que el aumento de peso no tiene que ver necesariamente con la edad, sino que tiene que ver con que has cambiado tus hábitos, ya coges más el coche, de repente pides la compra a domicilio, sabes, como que todas estas cosas en las que nosotros nos ahorramos tiempo, pero también nos ahorramos energía porque ya no estamos caminando para esos sitios. Entonces, claro, por eso les traigo esta tablita muy sencilla donde aparecen las cantidades de calorías más aproximadamente que tú quemas cuando haces todas esas actividades. Sabes, nosotros quemamos calorías cada vez que buscamos a los niños al colegio, cada vez que vamos a la compra, cada vez que vamos a averiguar algo. Entonces, todas esas actividades te ayudan en tu proceso de pérdida de grasa, ¿sí? Entonces, vamos por qué es lo que puede estar pasando. Pues eso, que tu metabolismo no es que esté más lento, sino que tu rutina está más lenta. Seguimos por aquí. Vengo con tanta información que yo digo, Siren, apúrate porque para que dé tiempo de que puedas hablar de todo lo que trajiste. Entonces, fíjense, vamos a comenzar también con este tema de cuál es tu biotipo. ¿Por qué? Porque existen tres biotipos. Está el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. El ectomorfo son esas personas que tienen un metabolismo súper acelerado, que si no comen, más bien bajan 1 kilo, saben, como que en reposo. Son esas personas que tienen el metabolismo muy acelerado. Entonces, tomen en cuenta esto porque muchas veces las personas se comparan en redes sociales con otras personas que son ectomorfos. Y les vengo con un ejemplo. A veces pasa que, por ejemplo, las personas que promueven el pilates, te vas a dar cuenta que son mujeres largas, con extremidades largas, y para ellas sí es real que con 15 minutos de entreno, 20 minutos de entreno, ellas tengan los abdominales marcados, saben, como que estén súper delgaditas. ¿Por qué? Porque es que ya su metabolismo va muchísimo más rápido que el nuestro. Entonces, claro, ellas con cuatro, voy a exagerar, pero con un poquito de abdominales que hagan, ya se mantienen muy definidas. Y por eso es que ves que de repente ellas comen pizza, pasta, hamburguesa, son más flexibles y no aumentan, pero esta es la razón. Luego están los mesomorfos. Los mesomorfos es como soy yo. Sabes, si tú, por ejemplo, levantas pesas y tienes cierta facilidad para aumentar masa muscular, sabes, como que estás en el medio. No eres una flaquita que come, 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 no engorda, pero tampoco estás del otro lado. Si tú estás en el medio, quiere decir que eres mesomorfo. Entonces, te ves con un poquito de, bueno, más o menos, con menos ejercicio que los endomorfos, pero me refiero como que levantas pesas y tú notas que las piernas se te empiezan a marcar, notas que la espalda se te empieza a marcar, que el cuerpo comienza a responder, quiere decir que eres mesomorfo. Ahora, la gran mayoría de las mujeres son endomorfos. ¿Qué significa esto? Es como un metabolismo que tiende a acumular más grasa y sobre todo acumula grasa en piernas, en cadera y piernas y en la parte inferior del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Y esta es la gran distinción, y es que nosotros no somos un solo biotipo, somos la mezcla de los tres. Hay etapas en la vida en las que nosotros probablemente vamos a ser más endomorfos, hay etapas en las que estamos más mesomorfos, hay etapas en las que estamos más ectomorfos. Entonces, esto no es como una sentencia de que, bueno, entonces si yo soy endomorfo significa que no puedo bajar de peso. No, lo que sí significa es que tienes que comer de cierta manera, tienes que entrenar de cierta manera. Y si, por ejemplo, tienes una amiga que es ectomorfo, que es una flaquita y flaquita que no engorda, o si tu pareja es un flaquito y flaquito y flaquito que no engorda, no, lo importante, lo que vengo a traerles, saben, como la información, es que no se comparen con estas personas, porque estas personas metabólicamente son diferentes. Si tu marido come y come y no engorda, es porque probablemente él es ectomorfo. Y ya por el hecho de ser hombre, tiene el metabolismo más acelerado y hormonalmente es diferente. Pero ya puede ser que metabólicamente él pueda comer mucho, mucho, mucho más porque su metabolismo consume más calorías en reposo, ¿sí?
Entonces viene esta pregunta, ¿cuál es mi peso ideal? Más que peso, como les comentaba al principio de las clases, por favor no se obsesionen con el número en la báscula, porque tú te montas en la báscula y tú no sabes exactamente cuánto estás pesando, o sea, si estás aumentando masa muscular, si estás perdiendo grasa, si estás reteniendo líquido. Entonces, si ustedes quieren tener una buena relación con el cuerpo, con ese número en la báscula, lo importante es que ustedes como que se planteen es un porcentaje de grasa, ¿sí? ¿Cuál sería el porcentaje de grasa? No solamente que yo puedo alcanzar, sino que yo puedo mantener. Entonces, ¿cómo lo harían? Imagínense, quieren definirse, ¿saben? Quieren perder grasa, pero quieren proteger la masa muscular. Lo que yo les invitaría es, primero, en su casa se pesan y se miden con una cinta métrica, que con el descargable de esta clase les voy a dejar instrucciones de exactamente dónde se van a medir para que siempre se midan en el mismo sitio, porque esa es la forma en la que ustedes van a saber si van bien. Si ustedes se hacen el seguimiento y están bajando medidas, quiere decir que están perdiendo grasa, ¿sí? Porque la grasa ocupa el doble de espacio que la masa muscular. Entonces, si ustedes quieren ir un pasito más adelante, se pueden hacer una evaluación, por ejemplo, en el gimnasio con las básculas de bioimpedancia. También les voy a dejar como el protocolo que tienen que seguir para que estos valores sean más o menos lo más acercado a la realidad. ¿Por qué? Porque todos estos métodos son doblemente indirectos. ¿Qué significa esto? Que tienen un margen de error del 30% por encima o por debajo. Entonces, para las personas que se rayan con el número, con un 0.5 por arriba, con un porcentaje, con esos detalles, no merece la pena porque tiene un margen de error. Depende, como les comentaba en la clase pasada, saben, como que depende mucho de la retención de líquido, depende incluso de lo que comiste el día anterior, pero nos sirve como referencia, ¿sí? Para saber más o menos en qué composición corporal estamos. Entonces, fíjense esta tablita que les traje, porque también hay diferencias si eres hombre o si eres mujer. Y dependiendo del porcentaje de grasa que tengas, tú vas a estar, esto, acuérdense que estos son como, sabes, como referencias, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque no me gustan mucho estas palabras de sobrepeso, es un poco fuerte. Entonces, pero les va a servir como referencia. Si, por ejemplo, están, imagínense, en un 26-35% de grasa, se pueden mover a un 25, a un 20, ya un 19, un 18% en mujeres es sano, pero ya estás en ese límite. Ya bajar, fíjense lo que les digo, ya bajar de, por ejemplo, un 16, 15, o sea, un porcentaje de grasa tan bajitos condicionan o afectan tu fertilidad, afectan tu salud. ¿Y por qué digo esto? Sobre todo con el tema de redes sociales, porque probablemente te estás comparando con, sabes, como esa referencia, como ese objetivo que tienes en mente, probablemente te estás comparando con una persona que es ectomorfa, que come y come y no engorda, que no tiene el mismo metabolismo que tú, o que no tiene un estilo de vida saludable. Entonces, por eso, como esta clase es para ustedes, fíjense, saben cómo cuál es su composición corporal ahorita y qué objetivo sería razonable, sería saludable. Un 20, 22, 23, 25% sería, en el caso de las mujeres, sería bastante razonable. Entonces, esta es la pregunta que nosotros nos hacemos. Vale, si yo quiero bajar a un 23, 22, 21, imagínense un 19% de grasa que sigue siendo saludable. Lo que estoy comiendo ahorita me funciona para alcanzar ese resultado. Lo que estoy entrenando ahorita me funciona para alcanzar ese resultado. Entonces, fíjense que hago énfasis en la palabra funciona. Porque si tú te mueves, o sea, con relación a tus hábitos en funciona o no funciona, no salimos de la mentalidad de esto es bueno y esto es malo. Esto, por ejemplo, saben como que todas esas palabras que te hacen sentir culpa de con relación a la alimentación, el ejercicio, ¿sí? Entonces, tú quieres, por ejemplo, definirte sin machacarte en el camino, sin llevarte a extremos, sin tomar medidas extremas, lo mejor que puedes hacer es comenzar por el lenguaje.
esta alimentación no me funciona. Imagínense, tomar Coca-Cola todos los días no me funciona. Le quito la etiqueta de que es malo, tóxico, nocivo, porque ese lenguaje no funciona. Entonces simplemente lo neutralizamos. Por ejemplo, pedir comida a domicilio no funciona todos los días. Llevar una rutina sedentaria todos los días no funciona. Entonces, de esa manera, tú te empiezas a alinear sin la carga emocional o la presión del proceso, ¿sí? Y lo manejamos desde un punto de vista mucho más neutral. Entonces, vale, ya sabemos en dónde estamos, qué porcentaje de grasa tienes, desde dónde estás partiendo. Y ahora tú te mueves a un punto B, por lo menos en tu mente ya tú dices, bueno, yo quiero, imagínense, quiero 21, 22, 23% de grasa. Sí, que esto es lo que estamos hablando acerca de definir. Pero no vas a hacer una promesa o una petición vaga, como, ay, por ejemplo, imagínense una clienta que venga conmigo y me diga, Siren, yo simplemente quiero bajar de peso. Eso es como, ¿saben? Como, pero no hay como un compromiso, no hay un objetivo, ¿saben? Como que no hay un tiempo. Entonces aquí realmente lo importante es que ustedes hagan un compromiso muy específico, muy concreto. Estamos a 17 de abril. ¿Qué objetivo quiero lograr de aquí al verano? Tenemos más o menos 4 meses. Entonces, tú en 4 meses podrías decir, por ejemplo, quiero bajar a un 22% de grasa dependiendo del punto de partida en el que estés. Por ejemplo, quiero decir, de aquí al verano quiero bajar 2 tallas de pantalón, quiero recuperar la ropa que tengo en el armario. De aquí al verano puede ser que tu objetivo no sea realmente como el resultado final, saben, como que ese peso, esa talla de pantalón, sino que sea un estilo de vida en el que tú dices, por ejemplo, de aquí al verano me comprometo a entrenar 3 veces por 30 minutos a la semana. Entonces, como no hay calorías fantasmas, como no hay entrenos fantasmas, todo a lo que tú te comprometes, saben, como que los hábitos que tú incluyes necesariamente tienen un resultado. Por eso es que no te deberías agobiar por el resultado al final, porque uno entrena o no entrena, sabes, tú cuidas lo que comes o no cuidas lo que comes, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a necesitar? Ya sabemos en dónde estamos, ya sabemos a dónde queremos ir. También en esta clase van a aprender cómo medirse, cómo hacerse el seguimiento y sobre todo no rayarse con el tema del peso. Entonces, ¿qué vas a necesitar en términos de alimentación? Lo primero es comenzar a hacer la compra. Si, por ejemplo, conozco personas que no hacen la compra, van comprando como, saben, como intuitivamente. Entonces, bloquea un día de la semana, de ser posible, o por lo menos una vez a la semana, que vayas a la compra intencionalmente para tener en casa todo lo que necesitas, proteínas, carbohidratos, grasa, fruta, vegetales. Luego, incluye el entreno de fuerza. Porque como nosotros, como todos nos estamos haciendo cada vez más grandes, ninguno está echando para atrás, necesitamos fortalecer la masa muscular para que cuando tú pierdas grasa no te veas flácida o flácido, sino que te veas durito, ¿sabes? Que se te vea la masa muscular, que se te vean las piernas duras, la espalda dura, los brazos duros. Ese duro es la masa muscular, por eso es que es importante comenzar a entrenarla desde ya. Entonces, no me quiero extender mucho ese lado porque ya vamos a pasar a los complementos o a los suplementos, pero sí es importante que comiencen a entrenar con pesas. Y esto es súper importante que lo sepan. El proceso de pérdida de grasa no es un proceso de velocidad. ¿Sabes? Como que no se trata de voy a entrenar y hacer cardio y voy a quitarme los cheat meals y entonces voy. No. Piensen como que ustedes tienen varias cartas debajo de la manga, ¿sí? Una carta son las pesas, una carta es el cardiovascular, una carta es el cheat meal. Saben, como que ustedes lo que van a hacer es que van a comenzar con una estructura y como el cuerpo se adapta a esa estructura, cuando tú te estanques, te vas a jugar una carta. Entonces, esa carta es una estrategia. Entonces, un ejemplo muy sencillito. Tú comienzas, imagínense, organizan la alimentación con todo lo que hemos aprendido en las clases. Organizas la alimentación y comienzas a entrenar fuerza 3 veces a la semana, que es algo bastante lograble.
Pero tú no vas a comenzar haciendo cardio. Esa es una carta que te la guardas debajo de la manga. Entonces, claro, tú vas bajando entre 0,5 y 1 kilo a la semana, vas bajando medidas. Cuando pasan las 4 semanas y tú me digas, ya me estanqué porque mi cuerpo se adaptó, entonces te juegas el cardio. Pero no te vas a jugar 5 cardios, te juegas 2 cardios. Entonces ya tu cuerpo dice, ah, esto es nuevo, sigo avanzando. Ya vamos de la semana 4 a la semana 8. De la semana 8 a la semana 12 te juegas otra carta, que puede ser un entreno adicional, puede ser un cardio adicional, o mejor aún, si tú ves que los fines de semana se están saliendo un poquito de control, entonces te juegas la carta de este fin de semana no voy a hacer comidas libres tan intensas. Entonces, de esa manera tú te vas jugando las cartas y así es como tú bajas 10, 12, 15, 20 kilos sin pasar hambre, sin sobreentrenar, sin tomar medidas extremas. Entonces, claro, ese realmente es mi trabajo. Yo voy jugando estrategias para que las personas sigan avanzando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que tú levantes peso pesado en el gimnasio, pero como no estás comiendo un exceso de calorías, no vas a ponerte grande, no te vas a poner musculosa, sino que pierdes grasa porque el cuerpo para recuperarse tiene que recurrir a los michelines, tiene que recurrir a la grasa de reserva para hacerlo, ¿sí? Entonces, fíjense, lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tú tienes tu alimentación, tu plan de pérdida de grasa, ¿sí? Con un déficit calórico moderado. Tú en el gimnasio vas a levantar pesas pesados, tanto como puedas. Y entonces, como tú no estás comiendo un exceso de calorías, no te vas a poner grande, sino que tu cuerpo tiene que recurrir a la grasa de reserva para recuperarse. Entonces, esa es la forma en la que tú quedas pierdes grasa, pero te ves dura, ¿sabes? Como que se te ven las piernas duras, los abdominales duros, los brazos duros, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para cumplir este objetivo de entrenar pesado? Proteína. Esto es lo más, bueno, es parte de lo que es más importante. ¿Por qué? Porque la proteína, o sea, es que si no consumes proteína, no tienes material para construir, ¿sí? Entonces, fíjense, podríamos tener una clase solamente de proteína vegetal. Si esto les interesa, si hay personas que están viendo la clase y no comen proteína animal, díganme, colóquenmelo en el chat y yo les preparo una clase sobre cómo alcanzar esos números de proteína, pero con fuentes vegetales. Por ejemplo, el batido de proteína, ¿sí? En el caso del NutriShake, nos va a aportar esa proteína que nosotros necesitamos para poder construir. Acuérdense que no solamente la proteína es material de construcción en la masa muscular, la proteína también es sistema inmunológico. Saben cómo es la cara, es el cabello, es todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la proteína? Porque la proteína tú te la puedes tomar antes de entrenar o después de entrenar. Si te la tomas antes de entrenar, el beneficio que tienes es que al ser líquida pasa un poco más rápido a la sangre. Entonces ahí sí que es verdad que tú te tomas el batido de proteína, te pones a hacer tus cosas. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi pre-workout, ya tomé mi proteína y yo saliendo de la clase me voy a entrenar, ¿sí? Antes de entrenar te tomas el pre-workout. Este pre-workout no les puedo ni explicar lo maravilloso que es porque no solamente te da energía para entrenar, sino que no te da bajón durante el día. Si ustedes han probado otros pre-workouts, sabrán que probablemente tienes el subidón durante el entrenamiento, pero en cuanto tú terminas el entrenamiento, o sea, lo que te provoca es dormir el resto del día. Este pre-workout no es así, te da energía, o sea, para entrenar, pero más bien te mantiene como alerta durante todo el día. Entonces, aquí sí es importante que cuiden la porción, no consuman más de la recomendación para que entonces el cuerpo siempre esté como que recibe ese estímulo y entonces, sabes, como que te dé ese subidón y tú puedas mantenerlo en el tiempo, ¿sí? Entonces, nos tomamos el batido de proteína, estamos haciendo nuestras cosas, estamos viendo la clase, nos vamos tomando el pre-workout, ya vamos sintiendo como que ya tenemos más energía, que estamos más alertas. ¿Y qué es lo que también te va a ayudar? Esto es súper, súper importante. Cuando tú
estás en un proceso de pérdida de grasa, imagínense, tú tienes, digo cualquier número, tú tienes 20 kilos por encima, o sea, un número importante. Tu cuerpo está feliz de quitarse ese peso, porque ese peso es como, es una carga, es un lastre, no tiene una función en el cuerpo. Pero a medida que tú vas perdiendo grasa, ya tu cuerpo empieza como diciendo, bueno, igual estos últimos 5 kilos ya son, esos 5 kilos de grasa son kilos de supervivencia, ¿sabes? Como que ya nosotros pasamos la etapa de la estética y ya estamos en, mejor dicho, ya pasamos la etapa de salud y ya nos estamos moviendo a una parte de estética, ¿sabes? De que tú quieres verte ciertos cortes musculares, quieres verte de cierta manera, pero el cuerpo se puede resistir un poquito a eso que tú quieres perder. Entonces la L-carnitina te va a ayudar a que tú no desgastes la masa muscular, sino que el cuerpo esté como más amable, como más dócil y te permita seguir utilizando esas grasas de reserva como fuente de energía. Entonces, si tú notas que venías perdiendo peso súper bien, pero te estancaste, vas a incluir la L-carnitina porque la L-carnitina le va a decir al cuerpo, libera esos ácidos grasos, ¿saben? Como que la grasa que tenemos de reserva para que tú la puedas utilizar como fuente de energía. Entonces, claro, por eso es que esta clase también se llama Estrategia Inteligente con Pharmacy, porque si tú no tomaras pre-workout, si tú no tomaras el batido de proteína, si tú no tomaras la L-carnitina, es como más probable que te desgastes la masa muscular en el proceso, ¿sí? Porque estas son ayudas que te permiten que el cuerpo libere esa grasita que está reservada y que en este punto ya el cuerpo no la suelta tan fácil porque es un tema de supervivencia, ¿sí? Luego, terminamos de entrenar, hacemos nuestra comida post-entreno, nos tomamos la creatina. ¿Por qué? Porque la creatina es lo que te va a permitir a ti al día siguiente tener energía, levantar peso. Entonces, ¿se acuerdan lo que acabo de decir ahorita? Nuestro objetivo es levantar más pesado tanto como puedas, porque en la recuperación tu cuerpo va a utilizar las grasas de reserva para hacerlo. Entonces, por eso es que no te vas a poner grande. Lo que te vas a poner es todavía más espectacular. Y la última pieza del rompecabezas es el sueño y el descanso. Si no descansas, saben como que tu cuerpo, si no descansas, tu cuerpo no tiene la capacidad de hacer la contabilidad. Entonces, por eso es que tú vienes probablemente haciendo súper bien tu entreno, tu plan, todo, pero cuando te vas de vacaciones es cuando ves el progreso. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento es cuando tu cuerpo se desinflamó, es cuando tu cuerpo hizo la contabilidad. Entonces, si ustedes me dijeran, Sai, voy con todo, este verano quiero sentirme increíble, o sea, háganse de este combo. Batido de proteína, pre-workout, L-carnitina, creatina y el Restore para que tú puedas dormir profundo. ¿Por qué? Porque también es verdad que nosotros no vivimos solamente para entrenar y para comer y para, ¿saben? Como en este proceso de pérdida de grasa, sino que también tenemos una casa, familia, trabajo. ¿Qué significa esto? Tenemos otras fuentes de estrés. Entonces, puede ser que esas otras fuentes de estrés afecten el sueño. Entonces, claro, por eso es que esta es la piecita que falta para que entonces tú de noche puedas dormir muy bien. ¿Cómo lo organizaríamos? Imagínense que ustedes entrenan en la mañana, que sería lo ideal. Te levantas en la mañana, te tomas tu batido de proteína, comienzas a hacer tus cosas, te tomas el pre-workout, te lo puedes tomar 10, 15, 20 minutos antes. ¿Por qué? Porque al ser líquido pasa mucho más rápido a la sangre. Entonces, claro, cuando tú estás entrenando, ya tú estás activa, ¿sí? Luego podrías combinar el pre-workout directamente con la L-carnitina. Eso sería ya la bomba. Terminas de entrenar, haces tu cardiovascular si puedes, si estás en ese punto, y luego te tomas la creatina, ¿sí? ¿Me la debería tomar incluso los días que no entrene? Sí, porque en general durante la semana sí estás entrenando. Y luego en la noche, antes de dormir, te tomas tu Restore. Les dije que traía bastante información. Entonces, ¿qué hacer si tema comida libre? Tú dices, voy súper bien en la semana, pero llega el fin de semana y no sé nada.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Les traigo tips. En la clase que viene vamos a hablar acerca de cómo disfrutar sin sabotearse. Saben, como que lo vamos a hacer más a profundidad, pero la recomendación es que tú hagas una comida libre a la semana y con esa comida tú no vas a aumentar. Tú lo que estás haciendo es recargar, como ya levantaste pesas, esa energía se va a acumular en los músculos, ¿sí? Cuando tú le comienzas a levantar pesas es como que tú dices, ya más nunca engordé. ¿Por qué? Porque esas comidas libres que tú haces el fin de semana, que lo ideal sería que fuese una, si entrenas 3 veces a la semana, por ejemplo, esa energía se acumula es en los músculos. ¿Qué no les recomiendo? Que se coman, por ejemplo, un bote de helado, porque ese es un montón de carbohidrato que pasa a la sangre sin que nada le frene. Entonces es más probable que aumentes grasa, ¿sí? De todas maneras, como les digo, en la clase que viene vamos a trabajar esto en profundidad. Entonces, para que el cheat meal no te sabotee, trata de que sea una comida el fin de semana y que tenga proteína, que tenga vegetales. Y lo más importante, relájate. Esta comida no te va a hacer engordar. ¿Puedes retener un poquito más de líquido? Sí, pero no te va a hacer engordar porque se va a acumular como energía en los músculos. Si ustedes pasaran 3 días comiendo en plan a lo loco, ahí sí les diría, estás comenzando a aumentar de peso. ¿Qué tomar antes o durante la comida libre? Tus gomitas de vinagre de manzana. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, te comes una pizza, una pasta, saben como que las gomitas de vinagre de manzana no van a impedir la cantidad de calorías que estás comiendo. Pero ese carbohidrato que tú estás comiendo en esa comida con pizza, pasta, hamburguesa, arroz, lo que sea, ese carbohidrato va a pasar más lentamente a la sangre y eso es lo que nosotros queremos, que no pase de golpe, porque si pasa de golpe es más probable que lo acumules como grasa. Entonces, si va pasando lentamente, primero te vas a sentir más satisfecha mucho más rápido, vas a comer lo que tienes que comer y no te quedas picando, que eso a veces pasa, que tú haces tu comida libre y te quedas todo el fin de semana picando azúcar, ¿saben? Como picando dulces por aquí y por allá y sobre todo para las personas que tienen resistencia a la insulina, que tienen un tema con la insulina, esto les va a ayudar muchísimo. Saben, como para que tengan un proceso de pérdida de grasa que sea sostenible. ¿Qué significa esto? Que tú estás disfrutando, pero no te estás saboteando, ¿sí? Entonces, se harían el seguimiento una vez a la semana con este descargable. Van a recibir más información acerca de exactamente cómo hacérselo, en qué punto se van a medir, todo, todo, todo. Y les traigo más información. Ya vamos por 36 minutos, mis amores, y quiero responder algunas de las preguntas. Entonces, acuérdense que todo esto lo van a recibir en el descargable. ¿Y por qué me estoy apurando? Me estoy apurando porque les traje receta de patacones para esta clase. ¿Por qué? Porque esta clase se trata de, definición sin sufrir en el proceso. Entonces, para mi gente venezolana, ya saben perfectamente qué son los patacones, pero para la gente que no es venezolana, les introduzco esta receta. Y esto te va a ayudar a perder grasa de forma divertida, rica. ¿Por qué? Porque el plátano es alto en fibra, tiene saben, como que tiene menos calorías por mucha cantidad. ¿Qué significa esto? Que tú puedes comer plátano tranquilamente y no te vas a exceder en calorías, ¿sí? Pasa lo mismo con la patata, pasa lo mismo con el boniato, pasa lo mismo incluso con la yuca. Entonces, tú te puedes hacer unos patacones que aquí tienen la receta y la van a recibir o le pueden hacer screenshot con el pollito, que es proteína, aguacate, que es la grasa, y ese puede ser perfectamente tu almuerzo. O puede ser perfectamente la cena, dependiendo de tu metabolismo, de cómo lo tengas o de qué tan intenso haya sido el día. Pero a eso es a lo que voy, ¿saben? Como que su proceso de pérdida de grasa no tienen que sufrir en el proceso. Simplemente es aprender a comer de todo en las cantidades que te tocan y con toda la información que les acabo de mandar, sobre todo el seguimiento, porque lo que más sabotea a las personas es cuando no saben interpretar el progreso. ¿Saben? Cuando tú te montas en la báscula y ves que la báscula aumentó, pero claro, probablemente estás aumentando masa muscular, estás perdiendo grasa. Entonces, la pregunta es, ¿saben cómo te queda la ropa? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Estás más desinflamada? Mis amores, les traje bastante información.
Vale, voy aquí en los comentarios desde Barcelona, sigo por aquí, saludos desde Zaragoza. Vale, sigo por aquí. ¿En qué otro momento puedes tomar L-carnitina? Yo, por ejemplo, llegué a mezclar la L-carnitina con el pre-workout y me acelera demasiado. Vale, pero no tendría que ver con la L-carnitina, sino que tiene que ver es con el pre-workout, porque de repente probablemente si no estabas tomando café antes, saben, como que si de repente eres una persona que no tomaba café, que no, el pre-workout sí que es verdad que te puede como, sabes, como que lo puedes notar mucho, entonces puedes utilizar media porción, porque eventualmente tu cerebro se va a acostumbrar al estímulo del pre-workout y entonces podrías en ese momento usar la porción completa, pero no tengas miedo de utilizar media porción, ¿sí? Vale, sigo por aquí. Sí, pero ya me tomé el pre-workout y no dan puedes mezclar. Vale, es lo que les digo, ¿saben? Como que, por ejemplo, la porción recomendada son dos scoops y medio. Puedes comenzar con medio scoop, ¿sí? No es necesario que, si notas que te acelera mucho, toma la mitad, ¿sí? Vale, sigo por aquí. Ah, saludos desde Lleida. A ver, ¿qué preguntas tienen? Pero sigo por aquí. Pero cuando tomo el pre-workout, solo lo... Ah, vale. Pero no, fíjense, esta pregunta es interesante. La L-carnitina no debería acelerarte, ¿sí? La L-carnitina simplemente hace que tú pongas a disposición las grasas de reserva. Entonces, lo que podrías hacer en tu caso, porque tiene que ver directamente con el pre-workout, es utilizar media porción porque tu tolerancia es menor, ¿sí? Entonces, mis amores, bastante información. Acuérdense que todo esto lo van a recibir en el descargable y avísenme si quieren, no sé, yo igual voy a preguntar, pero avísenme si quisieran una clase acerca de cómo llegar a los números de proteína o los valores de proteína de forma vegetal. Si, por ejemplo, hubiese personas en esta clase que no consumen proteína animal y yo les preparo esa. En la siguiente clase vamos a hablar acerca de cómo disfrutar, ahorita que ya salió el sol, que estamos saliendo más, cómo disfrutar sin sabotearse, ¿sí? Vale. Entonces, mis amores, les mando un beso enorme, tienen un montón de información y pues eso, nos vemos la semana que viene. Un besito.